Muy buenos días, feliz domingo y bienvenidos una vez más a The IF Show. Hoy seguimos adentrándonos en las generaciones. Vamos a hablar con un exponente de la generación Z o de los Centennials. Eso sí, por supuesto, antes sabremos de dónde vienen y hacia dónde caminan. Acompañadme. Y llegamos a la generación Z, los nacidos entre 1994 y el año 2000. Los integrantes de esta generación nacían cuando se celebraban las primeras elecciones multirraciales en Sudáfrica, de las que resultó elegido Nelson Mandela, y justo también cuando moría, justo en el año 1994, Kurt Cobain. En 1995 era asesinado el primer ministro israelita Isaac Rabin. En 1997 era elegido Tony Blair como primer ministro del Reino Unido, año en el que la banda terrorista ETA cometía una de las mayores barbaries de su historia al secuestrar y asesinar al concejal del PP de la localidad de Ermua, Miguel Ángel Blanco. Fue también un año de conmoción para Inglaterra, que quedó absolutamente sacudida por la muerte de la princesa Diana de Gales, así como para el mundo entero cuando Dolly, la oveja, se convirtió en el primer mamífero en ser clonado. A finales del año 2000 cambiamos de siglo y de milenio. Vladimir Putin resultó elegido en las presidenciales rusas y se produjo la caída del régimen de Slobodan Milosevic en Yugoslavia. La inmediatez es una de las características que mejor definen a la generación Z, una generación definida por su alto consumo de contenidos de Internet, contenidos que descargan a una velocidad altísima, pero no tan alta como aquella velocidad a la que lo consumen. Todo ello mientras que, además, están manteniendo numerosas conversaciones de manera simultánea a través de sus numerosas redes sociales. Redes sociales que, no obstante, generalmente utilizan para subir una cantidad indecible de fotografías de sí mismo, los llamados selfies, que no hacen sino demostrar un espíritu definitivamente individualista y egocéntrico. Se trata, no obstante, de una generación con un alto grado de compromiso social, que no solo manifiestan a título individual, sino a título colectivo. Y es que los generación Z son inconformistas, son gente que no se conforma con prosperar en la vida. Ellos lo que quieren es cambiar el mundo, y lo quieren cambiar desde el punto de vista del emprendimiento. De todas las generaciones de las que hemos hablado hoy, la generación Z sin duda se trata de la más emprendedora. Y tienen un mérito, el haber bajado la edad de creación promedio de una empresa de los 35 a los 24 años. Por eso hoy queremos dar las felicidades desde aquí, desde el IF Show, a la generación Z e invitar a Ricardo, de 23 años, venido desde Venezuela, que nos va a explicar cómo se siente ser hoy en día un Z. Bienvenido, Ricardo. Muy buenas tardes, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola, bien. ¿Y tú cómo estás? Súper, bienvenido. Muy encantado de tenerte aquí en el show con nosotros hoy. Gracias por la invitación. Bueno, como bien sabes, el show de hoy se trata de un show de generaciones, ¿no? Estamos hablando de las generaciones. ¿Tú particularmente con qué generación te identificas? Yo como que no tengo muy claro las fechas de las generaciones y particularmente, pues no lo sé, porque en mi cabeza hay un reguero de pop culture y referencias que no te sabría decir. Si tuvieras entonces que identificarme los eventos históricos que más huella han dejado en ti, ¿cuáles me dirías que han sido? Pues toda la mierda que está pasando en Venezuela. ¿Se puede decir malas palabras aquí? Ok. Es un gran evento que ha marcado mi vida porque prácticamente me crié en ello. Yo, desde que tengo uso de razón, todo se ha empezado a ir al carajo y es lo que conozco. Claro, porque a tus 23 años, lo que significa que básicamente naciste en 1996, tú a día de hoy estás viviendo en Quito, capital de la República del Ecuador. Sí, tengo 3 años viviendo aquí. 3 años. ¿Y cuáles son las razones que te han traído aquí a Ecuador? En mi caso fue como que no tuve ninguna otra opción porque me ayudaron, mi tía me ayudó a salir de Venezuela y digamos que la opción que tenía era venir a Ecuador porque tenía familia aquí, pero poco tiempo de que llegué aquí básicamente me desentendí de la familia y me vine solo a Quito. Bueno, y ya que nos metemos precisamente en este tema de analizar un poco la sociedad, tu estatus precisamente aquí en este país, en Ecuador, a nivel de empleo, por ejemplo, a nivel de una situación laboral o económica, ¿cómo te está sentando a ti eso de ser generación Z en el año 2020 en Quito? Añádele a eso venezolano y que es un estigma prácticamente.
Es bastante difícil conseguir trabajo y no es solamente aquí en Quito, porque de la mayoría de mis amigos con los que hablo seguido viven afuera y también tienen dificultades en el momento de conseguir trabajo, de encontrar qué hacer, porque muchos de ellos comparten como yo el hecho de que tuvimos que abandonar una carrera y cada vez se hace más difícil volver a estudiar porque no sabes qué va a pasar y es eso, es bastante duro. Ujú. Ahora bien, permíteme volver a incidir en algo concreto. Te he preguntado al principio y me gustaría volver a incidir. Hablas del éxodo venezolano, pero incluso si vuelvo a preguntarte sobre cuáles han sido esos factores históricos que han determinado un poco lo que viene siendo tu existencia a día de hoy en la faz de la Tierra, sí, tenemos el éxodo venezolano porque obviamente lo eres y te afecta muchísimo, pero ¿y de índole internacional qué podrías mencionar? En mi caso, por decir, en la primera etapa de mi vida, yo estuve muy aislado de noticias internacionales porque vivía en un pueblo y no tuve internet sino hasta que tuve como los 13 años. Y desde entonces, las cosas que me han afectado han sido escándalos relacionados con internet. Eh, Pero es interesante esto que planteas, o sea, siendo obviamente, al menos como Ujú. decimos de manera cronológica, que ojo, la tesis que hemos defendido durante el episodio de hoy es que precisamente no se trata una generación de algo cronológico, si bien obviamente ocurre en un arco temporal concreto, más se trata precisamente de la cultura y de cómo experimentamos la cultura en Sí, la que vivimos, ¿verdad? Entonces, precisamente, fíjate, tú me dices que siendo un miembro de la generación Z, en principio la generación, como hemos comentado a lo largo del programa, nativamente digital o digitalmente nativa. Tú, sin embargo, me dices que hasta los 13 años, es decir, estamos hablando que básicamente hasta 2009, 2010, sí, no conociste Internet. exacto. Sin embargo, desde entonces, básicamente, tu mundo ha sido Internet. ¿Cómo fue esa evolución? Eh, es una transición impactante, porque antes de que todo el internet pasara, o sea, yo digamos que tuve contacto con el internet, pero era muy limitado. Nunca, no tuve una computadora en la casa, no, y mi contacto con el internet se limitaba a ir a un cyber o a lugares que vendían servicios de internet por hora. Y no fue hasta que yo mismo pude como que interesarme por cosas y tener internet por suficiente tiempo como para ponerme a investigar y leer. Y el hecho de que puedes aprender lo que quieras en minutos con tan solo ver un video en YouTube es impresionante. Eh, o sea, yo recuerdo usar libros hace unos cuantos años cuando estaba en la escuela y era muy estresante. No podría usar un libro ahora para investigar algo porque no, ya me acostumbré a la satisfacción inmediata, a que todo pase en un clic. Y asusta un poquito porque no tengo habilidades fuera de eso. Si el internet se pagara mañana, yo tengo que aprender cómo utilizar mi vida otra vez desde cero, básicamente. Porque todo está en internet, Facebook, YouTube, prácticamente el contacto con mi familia, con mis amigos es gracias al internet y si no lo tuviera, pues no lo sé, no sé cómo sería muy diferente como persona. Ujú. Si tuviera que preguntarte por los 5 ítems digitales que te llevarías a una isla digital desierta, ¿qué me responderías? Una isla digital desierta, o sea, no hay más nada salvo lo que me estoy llevando. 5 elementos digitales, tú eliges. Uf, me llevaría algo con que documentar lo que está pasando dentro de la isla. Puede ser una cámara, puede ser un teléfono, no sé, cualquier cosa que me sirva para documentar lo que está pasando. Eh, me llevaría un panel solar y unas baterías para poder cargar lo que me permite documentar lo que está pasando. Llevan tres. Em, me llevaría una consola de videojuegos donde pueda tener la mayor cantidad posible
en una sola. Y no lo sé, esto es contando con que tengo comida y agua, porque probablemente no sobreviviría más de 5 días en una isla desierta. Un ventilador, porque en las islas desiertas suele hacer calor. Ujú. Oye, ¿y qué me dices de esto que se dice de los miembros de la generación Z, de que sois individualistas y Es egocéntricos? totalmente verdad, Sí, es de que cierto. tenéis un pequeñísimo span de atención. No tenéis capacidad para retener la atención en nada que no os dé la satisfacción más inmediata. Sí, es verdad, pero yo creo que depende de qué tan interesante sea el contenido. Em, eso ha causado un boom gigante porque me atrevo a decir que hoy en día somos un gran porcentaje del target de audiencia para muchas cosas que suceden en el mundo. Y, y es una carrera constante de hacer o producir lo que atrape. Porque precisamente eso, ese spam corto de atención, yo veo un video de YouTube y si no me atrapa en los primeros 2 minutos no lo veo. Y yo soy una persona que se sienta a ver videos de 30, 40 minutos en YouTube. Um, Este tema de la importancia del contenido, ¿es verdaderamente el contenido algo tan absolutamente esencial para los miembros de tu generación? yo creo que sí, porque nosotros hemos perdido el contacto con la sociedad. Em, el poco tiempo libre que nos queda, en vez de gastarlo, qué sé yo, yendo a un parque y hablando con gente, lo gastamos hablando con la gente que queremos. Y es el poder filtrar el contacto social es, para mí es muy importante, sobre todo porque puedo evitar hablar con gente o ver gente que no quiero ver. Y entonces yo decido si contacto con esa persona o no. Eh, pero el contenido es importante porque precisamente dejamos de hablar con otra gente y nos conectamos con ese creador de contenido que te cuenta un pedacito de tu vida, de su vida, perdón. Pero no sé, es como ser fanático de un cantante o seguir a un actor o a un director de cine, lo que sea. Es ver la vida a través de millones de ojos, porque ahora todos tienen la posibilidad, bueno, no debería decir todos, pero la gran mayoría tienen la posibilidad de enseñarte un pedacito de lo que hacen y yo siento que dentro de todo el caos que es el Internet, es bonito poder ver la vida desde otros ojos. Ujú. Pues vamos a acabar con una última pregunta, o mejor dicho, un último análisis del que te voy a hacer parte. Eh, ¿Cómo te ves en relación a la generación anterior, que de hecho es mi generación, la generación de los millennials? Ujú. ¿Cómo te ves en relación a esa generación y cómo te ves en relación a las que sean las generaciones que te sigan, a la tuya? Es interesante porque creo que la mayoría de la gente con la que hablo seguido están dentro de la generación millennial y son como los adolescentes de la tecnología. Como cuando tienes 17 años y no eres lo suficientemente adulto para ciertas cosas, pero tampoco eres tan niño como para montarte en el castillo inflable. Entonces están ahí. Ellos están tratando de mudarse a las nuevas cosas, pero hay todavía cosas que no entienden, como el hecho de que nosotros podemos mantener una conversación usando solamente stickers de WhatsApp. Estamos volviendo a los jeroglíficos. Eh, pero sí, comparándome con la generación antigua, yo creo que sería eso, porque creo que ambos estamos tan jodidos en el ámbito de empleos y cosas así como el resto y los que vendrán. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Lamento interrumpirte, pero este es todo el tiempo que tenemos. Ya sabéis, muchachos, resulta que a nivel de tecnología los millennials no somos más que unos adolescentes. Un Z lo acaba de decir. Muchas gracias nuevamente, Ricardo. De nada, gracias por invitarme.
Bueno, mi querida audiencia, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado muchísimo la entrevista con Ricardo Cadena, exponente de la generación Z o de los Centennials. Volvemos la semana que viene, como me gusta decir, con más, pero quizás no con mejor, porque la verdad que el nivel se está poniendo a cierta altura. Hablaremos de la generación alfa y hablaremos de la generación T, últimas de las dos generaciones que vamos a revisar en este especial de generaciones que ya dura 4 episodios, 5 con el que se viene. No me faltéis a la cita.